Viví algo aterrador con mis amigos hace 8 años, en un bosque de México. Recuerdo aquel viaje a un bosque ubicado en las entrañas del centro de México, mi país. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Tenía apenas 22 años y la energía propia de la juventud. Éramos un grupo de amigos que decidimos aventurarnos en un lugar apartado, lejos del bullicio de la ciudad. Al principio, todo transcurría con normalidad. La excursión era divertida, con risas, fogatas y el crujir de ramas bajo nuestros pies. Pero fue a partir de la tercera noche cuando las cosas tomaron un giro siniestro. En lo recóndito del bosque, los árboles se cerraban sobre nosotros como enormes sombras y el aire se volvía denso, cargado de una extraña tensión. Durante esas noches, sentíamos presencias indescriptibles, como si algo acechara en la oscuridad. Los murmullos del viento se convertían en cuchicheos misteriosos y las sombras danzaban en las copas de los árboles de manera inquietante. Mis amigos y yo intentábamos mantener la calma, pero cada vez se hacía más difícil ignorar la sensación de que no estábamos solos. En cierta ocasión, mientras caminábamos por un sendero estrecho, escuchamos risas lejanas, risas que no parecían humanas. Mis amigos intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno se atrevió a decir una palabra. Aquella risa se desvaneció entre los árboles del bosque, dejándonos con la inquietante certeza de que algo más habitaba aquel lugar. Las noches se volvieron más oscuras y las sombras adquirieron formas que desafiaban la lógica. Un eco sutil de voces ininteligibles resonaba entre los árboles, como si el propio bosque estuviera tratando de comunicarse con nosotros. Cada crujido de las ramas se convertía en un eco de misteriosas pisadas que no lográbamos ver. Aunque tratábamos de racionalizar lo inexplicable, la tensión crecía con cada amanecer. Algunos de mis amigos comenzaron a perder el sueño, afectados por pesadillas que se mezclaban con la realidad. Y yo, al igual que ellos, sentía una presión constante en el pecho, como si algo invisible se aferrara a mi alma. Aquella excursión dejó una marca imborrable en mi memoria, y aunque han pasado 8 años desde entonces, la sensación de aquellas noches en el bosque sigue acechándome en la oscuridad. Aquella noche, la tensión en el grupo alcanzó su punto máximo. Éramos 6 en total, y entre nosotros estaba una pareja de novios, Dana y Carlos. Movidos por la pasión, decidieron aventurarse hacia una zona más apartada del campamento para disfrutar de un momento de intimidad, alejados de las miradas curiosas. Sin embargo, su momento de amor se vio interrumpido por murmullos incomprensibles, como si el bosque mismo hablara en un idioma ancestral. Los sonidos se mezclaban con lo que parecían ser cantos misteriosos que flotaban en el aire. Intrigados y asustados, Dana y Carlos se separaron, tratando de descifrar el origen de aquellos sonidos. Fue entonces cuando los ruidos entre los árboles se intensificaron. Ramas crujían bajo un peso invisible, y sombras aparecían con una energía sobrenatural. Cuando Dana y Carlos dirigieron sus miradas hacia el origen de los sonidos, la escena que se reveló ante ellos los dejó petrificados. Un hombre encapuchado emergió entre las sombras, con una cruz invertida colgando sobre su pecho. El desconcierto y el miedo se apoderaron de la pareja. Intentaron regresar al campamento lo más rápido posible para contarle al resto del grupo lo que habían presenciado. Corrieron entre los árboles, con el sonido de sus pisadas resonando en la quietud de la noche. Llegaron jadeando, con los ojos desorbitados y el relato de lo sucedido en sus labios. Sin embargo, la reacción del resto del grupo fue sorprendentemente escéptica. Algunos pensaron que la pareja había imaginado cosas debido al estrés de la situación. Otros sugirieron que podría tratarse de alguna broma pesada de algún miembro del grupo. La incredulidad se apoderó de nosotros y las risas nerviosas intentaron disolver la incomodidad que se invadía sobre el campamento. Dana y Carlos insistieron en la veracidad de su encuentro, pero las miradas escépticas de los demás los sumieron en una sensación de aislamiento.
Esa noche, mientras intentábamos descansar en nuestras tiendas, el bosque parecía haberse transformado en un escenario de sombras y secretos, y la presencia del hombre encapuchado dejó una huella imborrable en nuestras mentes. Al amanecer del día siguiente, Dana se acercó a mí con una expresión seria y preocupada en su rostro. Habló conmigo en voz baja, compartiendo su inquietud acerca de lo que ella y Carlos habían presenciado la noche anterior. Mientras me describía el hombre encapuchado que habían visto, noté la tensión en su voz y la determinación en sus ojos. Dana sugería que debíamos considerar la posibilidad de abandonar el bosque. Argumentaba que podría ser peligroso quedarnos, que aquel lugar apartado se prestaba para actividades ilegales y que estábamos completamente solos, sin nadie que pudiera ayudarnos en caso de ser necesario. Aunque sus palabras eran sensatas, mi respuesta fue indiferente. Consideré que todo aquello era simplemente fruto de su imaginación distorsionada por el entorno boscoso y la oscuridad de la noche. La jornada transcurrió entre la tensión latente y las dudas flotando en el aire. La noche, en lugar de ser un alivio, se convirtió en la antesala de una pesadilla. Nos reunimos alrededor de una fogata, intentando encontrar consuelo y distracción en las llamas flameantes del fuego. Fue entonces cuando alguien propuso compartir historias de terror, quizás como una forma de enfrentar nuestros miedos y demostrar que éramos más fuertes que las sombras que nos acechaban. Uno a uno, comenzamos a relatar historias que hacían sentir escalofríos hasta la espalda. Cada palabra resonaba en la noche, mezclándose con los susurros del viento y los murmullos distantes del bosque. Al principio, las risas nerviosas intentaban disfrazar la inquietud que se había apoderado de nosotros. Pero a medida que las historias avanzaban, los rostros se volvían más serios y las miradas se perdían en la oscuridad del bosque que se cernía sobre nosotros como un espectro silencioso. El fuego, que debería haber sido reconfortante, arrojaba sombras grotescas sobre los árboles de los alrededores, dando vida a las narraciones terroríficas que compartíamos. En medio de aquel círculo, la línea entre la realidad y la fantasía se volvía cada vez más difusa, y la paranoia colectiva crecía como una sombra que se extendía por el campamento. Y así, entre susurros y sombras, nos sumergimos más profundamente en la oscuridad del bosque, sin percatarnos de que las sorpresas apenas comenzaban. La fogata parpadeaba, proyectando sombras inquietantes sobre nuestros rostros mientras el más extrovertido de nosotros compartía su historia entre risas nerviosas y exclamaciones de susto. Estábamos completamente envueltos en sus palabras cuando, de repente, un grito espantoso penetró la oscuridad. Nos congelamos, mirándonos unos a otros con ojos dilatados por el miedo. De entre los árboles emergió un hombre, su silueta apenas visible a la luz de la fogata. Nos saludó con un grito que resonó en la noche, desatando un bombardeo de exclamaciones y palabrotas. Al acercarse, pudimos ver que era otro excursionista solitario que se aventuraba por el bosque. Con una sonrisa amplia y ojos centelleantes, pidió si podía unirse a nuestra fogata. Aunque la sorpresa inicial nos dejó aturdidos, aceptamos su compañía y le ofrecimos un trago de tequila que estábamos compartiendo entre nosotros. El hombre, agradecido, se incorporó a nuestra conversación. Entre risas y murmullos del bosque, comenzó a narrar su propia historia, la cual arrojó una sombra más oscura sobre la fogata. Habló de su bisabuela, una mujer del norte de México, que fue seducida por un hombre recién llegado a su pueblo. Según él, este hombre no buscaba amor, sino servir a un culto al diablo. A medida que el relato avanzaba, la atmósfera se volvía más tensa. El hombre describía cómo el pretendiente de su bisabuela la cortejó no por amor, sino para que el diablo pudiera poseerla. A través de ella, el culto buscaba establecer una conexión directa con el diablo, utilizando su cuerpo como un puente para la comunicación con fuerzas sobrenaturales. Las llamas de la fogata flameaban al ritmo de su historia y la realidad se mezclaba con la paranoia que ya se había apoderado de nosotros. En ese momento, no podíamos evitar preguntarnos si la presencia del hombre encapuchado
Las risas en la oscuridad y los silbidos entre los árboles estaban de alguna manera relacionados con aquel relato macabro que ahora formaba parte de nuestra propia historia en el bosque. Mientras el hombre continuaba su relato macabro sobre las atrocidades que, según él, le habían sucedido a su bisabuela, la fogata se convertía en el testigo de nuestras inquietudes. Historias de posesiones, rituales oscuros y un culto al diablo tejían un manto de paranoia que parecía envolver el bosque. Cada chispa que saltaba de la hoguera parecía una pequeña explosión de nuestros propios temores. En el clímax de la narración, cuando los sonidos entre los árboles se intensificaron, el miedo se apoderó de nosotros. Sin embargo, la fuente de los ruidos resultó ser Dana y Carlos, quienes, aparentemente ajenos a la atmósfera cargada de terror, decidieron aprovechar la soledad para vivir su momento de pasión. Las risas nerviosas se mezclaron con expresiones incómodas entre nosotros. Carlos, a diferencia de Dana, tomaba las cosas a juego y decidió darle un giro cómico a la situación, aprovechando para bromear con nosotros y asustarnos con sus apariciones repentinas entre los árboles. Aunque algunos rieron, el hombre recién llegado, con una expresión seria, cuestionó a Carlos sobre la peligrosa audacia de desafiar a personas con creencias diferentes, especialmente en un bosque tan extenso donde era improbable que estuviéramos solos. La tensión flotaba en el aire mientras Carlos, aún con su tono bromista, respondía con cierta insolencia. El hombre, cuyo rostro revelaba una mezcla de preocupación y desdén, instigó una conversación más profunda sobre las creencias y los secretos que guardan los bosques. Se inició un intercambio de ideas entre él y yo, cada uno compartiendo perspectivas sobre lo desconocido y las fuerzas que podrían habitar en esos lugares apartados. La fogata, ahora más que nunca, fungía como el único rastro de iluminación en medio de la oscuridad, y las sombras que parecían moverse a su alrededor parecían alimentarse de nuestras propias incertidumbres. Mientras el hombre narraba más sobre las leyendas que rodeaban a los bosques y sus misterios, nos dimos cuenta de que, tal vez, estábamos adentrándonos en un territorio mucho más complejo y oscuro de lo que jamás habíamos imaginado. A medida que avanzaba la noche y las llamas de la fogata comenzaban a consumirse, el grupo decidió retirarse a sus respectivas carpas. El hombre recién llegado, antes de retirarse, sorprendentemente sacó unas varas de incienso y las colocó estratégicamente alrededor de las carpas del campamento. Aquella acción no pasó desapercibida, y mi curiosidad me impulsó a preguntarle al hombre sobre el motivo de tal gesto. Con una expresión grave, el hombre explicó que el incienso tenía propiedades protectoras, según las creencias populares y las tradiciones que había aprendido de sus antepasados. Según él, el humo del incienso actuaba como una barrera espiritual, alejando energías negativas y entidades indeseadas. En ese momento, el bosque se volvió un escenario aún más enigmático, donde las creencias ancestrales se entrelazaban con nuestras propias percepciones modernas. Aunque algunos de nosotros mostramos escepticismo ante esta explicación, el hombre continuó detallando las razones detrás de su gesto. Mencionó historias de encuentros con seres misteriosos en noches oscuras y cómo su familia había pasado de generación en generación la sabiduría de protegerse contra lo desconocido. La fragancia del incienso se mezcló con la frescura nocturna, creando una atmósfera única que navegaba entre lo ancestral y lo contemporáneo. Mientras cada uno se retiraba a su carpa, la fragancia del incienso permanecía en el aire, como un recordatorio sutil de que estábamos inmersos en un lugar donde las líneas entre la realidad y la leyenda parecían borrarse. Y así, en las entrañas del bosque, nos sumergimos en un sueño inquietante, con la esperanza de que las barreras espirituales fueran suficientes para protegernos de las sombras que se aproximaban sobre nosotros. Al amanecer, nos reunimos alrededor de un improvisado desayuno, pero rápidamente notamos la ausencia del hombre recién llegado. Antes de que la preocupación se apoderara de nosotros, lo vimos aproximarse desde el borde del bosque. Con una sonrisa enorme, explicó que había decidido aprovechar el amanecer para dar una caminata solitaria entre los árboles.
Mientras compartíamos las historias de la extraña noche anterior, el hombre reveló que, durante su paseo matutino, había hecho un descubrimiento al norte de nuestra ubicación. Sacó su cámara fotográfica y comenzó a mostrar imágenes a los demás. En la pantalla se reveló una cruz invertida formada con palos, rodeada por los restos de leños que en algún momento habían sido fuego, pero ahora solo quedaban cenizas. La evidencia fotográfica nos dejó en silencio, cada uno absorbido por la impactante imagen. El hombre explicó que, al momento de su hallazgo, no había nadie cerca, lo que le permitió documentar la escena con calma. La sensación de que algo más oscuro estaba en juego se intensificó. ¿Quién o qué había erigido esa extraña estructura en las primeras horas del día? El silencio que siguió a su revelación se rompió solo por el chillido del viento entre los árboles, como si el bosque mismo estuviera tratando de contar su propia historia. Mientras absorbíamos la realidad de la cruz invertida en la pantalla de la cámara, la inquietud volvía a colarse en nuestras mentes. El bosque, que durante el día se mostraba en su esplendor natural, ahora revelaba una capa más oscura y misteriosa. Nos enfrentábamos a la incertidumbre de lo que nos rodeaba, sin saber si estábamos a punto de descubrir la verdad detrás de los secretos que parecían persistir en aquel lugar apartado. El impacto de la imagen en la pantalla de la cámara dejó una sombra de temor en nuestro grupo. Dana, con los ojos fijos en la foto, palideció al notar algo que el resto de nosotros aún no veíamos. Entre los árboles, detrás de la cruz invertida, estaba la figura encapuchada que ella y Carlos habían visto días atrás. Un escalofrío recorrió hasta nuestra espalda al percatarnos de que estos extraños hombres no solo estaban presentes en el bosque, sino que también estaban al tanto de nuestra presencia y, lo que era aún más inquietante, de que el hombre recién llegado había tomado fotografías de su campamento. El pánico se apoderó de nosotros y el silencio se hizo más denso que nunca. La atmósfera en el campamento cambió instantáneamente, impregnándose de una sensación de vulnerabilidad. La realidad de que algo más siniestro estaba en marcha nos envolvió, y la paranoia que antes se manifestaba en ruidos y sombras ahora se consolidaba en hechos concretos. Los pensamientos se agolparon en nuestras mentes. ¿Por qué nos estaban observando? ¿Cuál era el propósito de erigir una cruz invertida en las inmediaciones de este bosque? La falta de respuestas aumentaba la ansiedad y el bosque, que antes había sido nuestro refugio temporal, se transformó en un lugar de incertidumbre. Mientras intentábamos procesar la realidad que teníamos frente a nosotros, el hombre recién llegado rompió el silencio, expresando su desconcierto por la presencia de la figura encapuchada en la fotografía. Sin embargo, su voz denotaba una mezcla de preocupación y comprensión, como si hubiera anticipado que algo así podía suceder. La pregunta que pesaba en el aire era evidente: ¿qué más aguardaba en la profundidad de aquel bosque, y cómo podríamos enfrentarnos a lo desconocido que parecía acecharnos? La tarde se deslizó entre los sonidos de las hojas y el murmullo del bosque que, ahora más que nunca, parecía esconder secretos incomprensibles. En lugar de aventurarnos más allá de los límites de nuestro campamento, optamos por refugiarnos en nuestras carpas, como si las telas pudieran ofrecer alguna forma de protección contra el misterio que nos rodeaba. El temor de encontrarnos con algún terror desconocido nos había paralizado. En ese entorno de ansiedad, las conversaciones entre nosotros eran tensas y cargadas de precaución. Dana, especialmente, insistía en que debía hablar con el hombre que había tomado las fotos y pedirle que se alejara. La seguridad del grupo estaba en juego y la posibilidad de estar relacionados con alguien que podría ser el blanco de los encapuchados nos llenaba de inquietud. La noche cayó sobre el campamento, envuelto en un silencio opresivo. Finalmente, decidí acercarme al hombre recién llegado, quien se encontraba solo en su carpa, sumido en la incertidumbre de la situación. Le expliqué la preocupación del grupo y la necesidad de que se alejara por cuestiones de seguridad. Aunque inicialmente desconcertado, el hombre comprendió la gravedad de la situación y accedió a la petición.
Pidió solo una noche más para descansar antes de emprender el regreso a su hogar al amanecer. Se mostró agradecido por la comprensión y expresó su deseo de evitar cualquier represalia por parte de los misteriosos encapuchados. Aceptamos su solicitud, conscientes de que todos buscábamos protegernos en medio de lo desconocido que nos rodeaba. Así, la noche transcurrió con un silencio más denso que nunca. El bosque parecía retener su aliento, como si estuviera aguardando algo que aún no podíamos comprender. Al despertar por la mañana, el hombre y sus pertenencias ya no estaban en el campamento. Su partida fue tan silenciosa, muy diferente a cómo fue su llegada, dejando atrás una sensación de alivio mezclada con la inquietud de lo que podría aguardarnos en las profundidades de ese bosque. Con la partida del solitario excursionista, una sensación de alivio se apoderó del grupo. Nos sentíamos más tranquilos, como si la sombra que había caído sobre nosotros se hubiera disipado temporalmente. Decidimos aprovechar la luz del día para explorar el bosque, divididos en dos grupos. Dana, su hermana y Carlos se dirigirían hacia un arroyo cercano, mientras que yo, junto a Fabián y Karen, los otros amigos del grupo, tomaríamos la dirección opuesta, evitando cuidadosamente cualquier indicio relacionado con la cruz invertida o los misteriosos encapuchados. El día transcurría de manera apacible mientras explorábamos la vegetación exuberante y nos sumergíamos en la serenidad aparente del entorno. Sin embargo, la calma se vio abruptamente interrumpida por un grito desgarrador que resonó a través del bosque. El sonido penetrante nos heló la sangre y, en medio del pánico, corrimos frenéticamente de regreso hacia el campamento. Al llegar al punto de encuentro, nos dimos cuenta de que Dana, su hermana y Carlos también corrían hacia nosotros, con rostros pálidos y expresiones de terror. Todos habíamos escuchado el mismo grito desgarrador, pero ninguno de nosotros podía identificar su origen. La sensación de vulnerabilidad se apoderó nuevamente de nuestro grupo y la incertidumbre entre los árboles se manifestó en la confusión que se reflejaba en nuestros ojos. Los murmullos de las hojas y los chiflidos del viento parecían amenizar los sucesos incomprensibles a nuestro alrededor. Nos miramos entre sí, compartiendo la inquietud y la sensación de que algo oscuro acechaba en las sombras, esperando a manifestarse cuando menos lo esperáramos. Con el día aún ante nosotros, estábamos atrapados ante fuerzas de lo desconocido, sin saber qué giros de los acontecimientos nos esperaban en aquel misterioso bosque. El anochecer envolvía el campamento en una atmósfera inquietante mientras nos reuníamos alrededor de la fogata. Hablábamos de lo sucedido esa tarde, compartiendo nuestras preocupaciones y reflexiones sobre el excursionista que se había ido. La hermana de Dana expresaba su inquietud, sugiriendo que tal vez habíamos cometido un error al dejarlo partir solo, especialmente con la amenaza latente que parecía acechar en el bosque. En medio de la conversación, algo llamó mi atención. Un sonido lejano que parecía provenir de una armónica, un sonido dulce pero inconfundible. Sin embargo, mis amigos no lograron percibirlo, y sus rostros reflejaban dudas y nerviosismo. Era como si el bosque mismo estuviera tratando de comunicarse conmigo, voces que solo yo podía oír, añadiendo un nuevo nivel de misterio a nuestra ya complicada situación. Habíamos acordado que, dada la extrañeza de los acontecimientos, lo más sensato sería abandonar el bosque antes de que la amenaza potencial creciera. La seguridad de nuestros amigos y la incertidumbre que colgaba en el aire nos impulsaban a tomar esa decisión, incluso si significaba renunciar a la exploración del misterioso bosque. En las primeras horas de la madrugada, la necesidad de orinar me llevó a salir de mi carpa. Al hacerlo, noté algo extraño alrededor del campamento. Troncos y ramas estaban colocados estratégicamente, como si alguien o algo intentara bloquear el paso. Huellas de pies humanos se extendían hacia el interior del bosque, dejando claro que no estábamos solos. Desperté a mis amigos, compartiendo el perturbador descubrimiento. La tensión en el campamento creció a medida que evaluábamos las implicaciones de aquellas huellas y obstáculos inesperados.
¿Habíamos despertado a una presencia más oscura de la que podíamos imaginar? La urgencia de abandonar el bosque se hizo aún más evidente, pero la incertidumbre sobre lo que nos aguardaba en la oscuridad persistía, como una sombra indescifrable que se acercaba más a nosotros. La lluvia azotaba el bosque al amanecer, impidiéndonos abandonar el lugar ese día. Resguardados en una sola carpa, las 3 mujeres permanecieron dentro, mientras los 3 varones nos aventuramos a enfrentar los troncos que obstaculizaban nuestro camino. Cada movimiento de aquellos pesados bloques de madera era acompañado por el persistente tamborileo de la lluvia sobre nuestras cabezas. Las huellas, antes intrigantes, ahora se habían transformado en relieves de lodo que causaban escalofríos con solo mirarlas. Pasamos la tarde encerrados en una de las carpas, debatiendo sobre nuestra estrategia para abandonar el bosque al día siguiente, esperando que la lluvia diera tregua. Dana y su hermana expresaban su inquietud, convencidas de que los misteriosos encapuchados ya estaban tras nosotros, con planes malévolos que se insinuaban a través de su primera amenaza al bloquear nuestro paso. Decidimos que, para esa última noche en el bosque, nosotros los hombres nos turnaríamos la guardia. La tensión en el aire era visible, y la carpa se llenó de tensiones sobre lo que podría acechar en la oscuridad. Mi turno de guardia llegó alrededor de las 4 de la mañana, cuando la lluvia aún caía de manera constante sobre el campamento. Fue en ese momento que los sonidos de una armónica resonaron en la oscuridad, perturbando a la lluvia con su melancolía. El corazón me latía con fuerza y la tensión en el aire se volvía palpable. Desperté a mis amigos, temiendo lo peor, y juntos salimos de la carpa para enfrentar lo que sea que tuviéramos que enfrentar en las entrañas del bosque. La lluvia aún caía sobre el misterioso bosque, pero ya estaba cesando, lo que aumentó nuestra determinación de descubrir la verdad detrás de los misterios que acechaban entre los árboles. Al salir de la carpa, la lluvia ya había parado, solo eran unas cuantas gotitas, pero lo que nos aguardaba afuera era más aterrador de lo que jamás hubiéramos imaginado. Una cruz invertida, grotescamente erigida con palos, se alzaba frente a nuestra carpa. En lo alto del palo vertical, la cabeza del excursionista solitario estaba clavada, una visión tan macabra que heló nuestra sangre. Dana y su hermana gritaron de horror, y yo sentí como mi corazón amenazaba con salirse de mi pecho, casi desfalleciendo ante la atrocidad ante nosotros. Los sonidos de la armónica aumentaron en volumen, resonando en cada rincón. De entre los árboles emergieron llamas que alumbraban, antorchas sostenidas por varios encapuchados que avanzaban hacia nosotros. Cada uno llevaba una cruz invertida colgada al pecho, como un símbolo siniestro que anunciaba su presencia malévola. La realidad de la amenaza que enfrentábamos se materializaba ante nuestros ojos y la sensación de estar acorralados nos envolvía como una sombra asfixiante. Sin posibilidad de retroceder, nuestros pensamientos se sumieron en el pánico. En un acto de desesperación, tomamos lo que pudimos de nuestras pertenencias y emprendimos una frenética carrera hacia el sur del bosque. Cada paso era una huida precipitada, con las antorchas arrojando destellos siniestros entre los árboles que nos perseguían implacablemente. Llegamos a la camioneta que nos había llevado al corazón de aquel bosque. Sin mirar atrás, subimos a toda prisa y aceleramos fuera de él, dejando atrás las sombras y los ecos de aquellos sonidos perturbadores. Mientras escapábamos, las antorchas entre los árboles se desvanecieron, pero la sensación de que habíamos atravesado el límite de lo inexplicable perduraba en nuestras mentes, marcándonos con el recuerdo de una experiencia que nunca podríamos borrar. 8 años han pasado desde aquella noche que selló nuestras almas con el terror de lo desconocido en aquel bosque. Cuando nos reunimos los amigos de esa ocasión, la nostalgia se mezcla con el miedo que aún perdura en nuestra memoria compartida. Entre risas nerviosas y suspiros de alivio, la experiencia se convierte en una sombra recurrente en nuestras conversaciones. A pesar del tiempo transcurrido, la curiosidad persiste en mi interior, una llama inextinguible que se aviva cada vez que pienso en aquel bosque. ¿Qué ocultos misterios guardan sus árboles y sus sombras?
La pregunta resuena en mi mente, un eco incesante que me recuerda la intensidad de aquellos momentos que vivimos entre sus vírgenes caminos. Cuando rememoro aquellos recuerdos, la primera imagen que surge es la cabeza mutilada del excursionista que intentamos ahuyentar. Su mirada fija y la expresión de terror han quedado grabadas en mi mente como un sombrío recordatorio de los horrores que pueden ocultarse en la naturaleza misma. Aunque el tiempo ha transcurrido, el bosque sigue siendo un enigma sin resolver, una fuente constante de inquietud que persiste en nuestra vida cotidiana. Así, entre la nostalgia y el temor, seguimos llevando con nosotros los recuerdos de aquella noche infernal, sabiendo que, aunque hemos escapado físicamente de aquel bosque, sus sombras han dejado una marca imborrable en nuestras almas. La curiosidad, ese inextinguible anhelo de entender lo desconocido, continúa alimentando la llama que nos conecta a aquellos momentos de terror en el corazón, momentos que vivimos en ese bosque, en algún punto de la geografía del centro de México. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Aullido de Lobo.